En este instructivo vamos a mostrar cómo se inicia una sesión en el software RStudio. Los objetivos de este instructivo son mostrar cómo iniciar una sesión en RStudio, crear un nuevo proyecto en RStudio, descargar de Internet y cargar en el R una base de datos en formato R, descargar de Internet e importar al R una base de datos en formato SPSS. Las bases de datos que vamos a utilizar son un estudio de evaluación de estudiantes peruanos de cuarto de secundaria realizado el 2001, esta será en formato R, y la encuesta sobre familia y roles de género del 2012, realizada por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En primer lugar, lo que debemos hacer es crear un directorio donde vamos a grabar todos nuestros archivos. Vamos al explorador de archivos y en mis documentos o en cualquier lugar donde nosotros querramos, vamos a crear un directorio de trabajo donde vamos a crear nuestros archivos y grabar nuestras bases de datos. En este caso voy a poner como título clases en R. Seguidamente vamos a iniciar una sesión en R. En RStudio. Para eso ustedes deben tener instalados tanto el R como el RStudio en su computadora. En esta computadora ustedes verán que ya tengo instalados los dos software, el R y el RStudio. Estos dos software pueden descargarse desde sus respectivas bases de páginas web. Entramos al RStudio y nos aparece una sesión de RStudio. Inicialmente tenemos tres ventanas, la consola, donde se ejecutan los comandos, una ventana que tiene tres pestañas, la pestaña activa es el entorno de trabajo, acá aparecerán los objetos en R que vamos a ir creando y cargando en esta sesión, y otra ventana que tiene cuatro pestañas, en este caso la pestaña activa es la pestaña de archivos que nos muestra un navegador de los archivos que hay en la computadora. Como ven en este espacio superior derecho, donde dice proyecto, aparece ningún proyecto. Vamos a crear ahora un nuevo proyecto en R. Vamos a la opción File y pedimos crear un nuevo proyecto. El nuevo proyecto lo podemos crear ya sea en un nuevo directorio, si creamos un nuevo directorio, o un directorio existente. Nosotros ya hemos creado un directorio donde vamos a poner todos nuestros objetos y archivos para este proyecto. Entonces usaremos la segunda opción. La tercera opción es una versión de control que se utiliza cuando se hace trabajo colaborativo con otros equipos de Internet que no veremos en esta sesión. Nos vamos al directorio existente y nos pide ubicar el directorio en nuestros archivos. Tenemos clases en R y ponemos crear proyecto. Entonces acá ya tenemos nuestro proyecto creado. Observen que en la ventana de archivos aparece ahora el directorio donde estamos trabajando, donde aparece el nombre del proyecto y acá paulatinamente iremos poniendo los archivos con los que vamos a trabajar. Los archivos con los que vamos a trabajar están en una página web llamada Estadística para las Ciencias Sociales con R. Ustedes la pueden buscar directamente en Google poniendo el nombre, entrar ahí. Es un conjunto de materiales que fueron diseñados hace algunos años por mí para mis cursos de estadística en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, y las bases de datos están en la sección de archivos. Básicamente vamos a trabajar con dos bases de datos, la base de datos educ4sec-rda, que es la base de datos en formato R, y acá está el libro de códigos correspondiente. Entonces descargamos esta base de datos y la vamos a guardar en el directorio de trabajo que hemos creado. Lo mismo vamos a hacer con el libro de códigos.
para poder conocer las variables. Y adicionalmente vamos a trabajar con la base de datos de la encuesta de género, que podemos ver también en este directorio, que está en un formato comprimido, que guardaremos en el mismo lugar. Como es un archivo comprimido, tenemos que descomprimirlo. Usamos el programa 7zip y pedimos extraer los archivos en el mismo lugar. Y como ven, acá va a aparecer una base de datos en formato SPSS, un archivo y dos archivos en PDF, la ficha técnica y el cuestionario de la encuesta. Ustedes pueden ver acá el cuestionario de la encuesta en PDF, que les va a dar una idea de las preguntas, los códigos que tienen cada variable de esta base de datos. En nuestro proyecto en RStudio verán que todos los archivos que hemos descargado y descomprimido aparecen en la ventana de archivos o de files. Entonces lo primero que vamos a hacer es cargar un archivo en formato R, que es la base de datos educ4sec-rda. Si queremos conocer qué variables tiene esa base de datos, vemos el libro de códigos que está en formato Word, ¿no? Tiene variables que tienen que ver con una encuesta realizada a alumnos de cuarto secundaria, donde está el área donde sigue el colegio, si es un colegio urbano o rural, un colegio estatal o privado, qué puntuación tuvieron en una prueba de comunicación integral, qué puntuación tuvieron en una prueba de razonamiento matemático, su sexo, edad, nivel educativo de la madre, del padre, el número de miembros del hogar, etc. Ustedes pueden ver acá que hay varias variables en esta base de datos. Para cargar la base de datos vamos a usar el comando load, pero la primera recomendación es usar un archivo de sintaxis para generar todos nuestros comandos en una de las sesiones que estemos trabajando. En este caso nos vamos a nuestra file o acá en el icono más y podemos crear un archivo de script. Hay varias posibilidades de crear este tipo de archivos de sintaxis. La recomendación es usar el archivo de script. Entonces, como ustedes ven, la ventana se ha partido en dos. Abajo tenemos la consola del R, donde se van a ejecutar los comandos y aparecer los resultados. Y arriba el archivo de sintaxis, que es como una bitácora, donde vamos a escribir todos los comandos. La consola funciona como una pizarra, que podemos borrar en cualquier momento, ¿no? Por ejemplo, hacemos clic en el botón derecho del mouse y hacemos clic en Edit y limpiar la consola y es como si hubiéramos limpiado una pizarra. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar la base de datos en R. Empezamos nuestro comando con el símbolo Michi, que es una instrucción que le dice al programa que todo lo que se escriba después simplemente son anotaciones, es decir, no son comandos que se van a ejecutar. ¿No? Y seguidamente pedimos el comando load y hay que poner el nombre del archivo entre comillas con su extensión, tal y como aparece acá en la ventana de files. Ponemos control R, control enter y aparecerá un objeto tipo data frames, una base de datos, en el entorno global del R, ¿no? Este data frame me dice que tenemos un data frame que pesa 926 kbytes, que tiene 790 observaciones, es decir, se han encuestado 790 estudiantes y tiene 22 variables. Con este icono podemos ver la base de datos, ¿no? Ver todas las variables en las columnas, las observaciones en las filas. Si queremos conocer los nombres de las variables, podemos usar el comando name y el nombre del objeto, ¿no? Entonces aparecen los nombres de las 22 variables que tiene esta base de datos. El libro de códigos nos describe con mayor detalle qué significa cada una de estas variables.
Seguidamente vamos a importar la base de datos SPSS. Lo primero que hay que hacer es cargar una librería que se llama Foreign. La librería es un paquete de comandos de R que hacen diferentes operaciones. La librería Foreign permite importar bases de datos de distintos formatos, SPSS, CSV, Stata, entre otros, ¿no? Entonces, primero lo que hay que hacer es cargar la librería. Ustedes van a encontrar que el R tiene muchas librerías, algunas de las cuales no necesariamente están instaladas en la versión básica. Eso requiere ser instalados en la sección paquetes. Seguidamente el comando para importar la base de datos es el siguiente. Lo primero que vamos a hacer es darle el nombre al objeto donde van a importarse los datos del SPSS. En nuestro caso pondremos un nombre sencillo, género 12, y a este objeto se va a importar con el comando read SPSS la base de datos bd género p12.sap. Seguidamente hay que darle la instrucción que esto debe ser importado a un data frame, ¿no? Es decir, esta instrucción dice, lee este archivo, que es un archivo SPSS, y mándalo a un data frame. Tu data frame igual T. T significa true. Con esta instrucción, ejecutamos el comando con las teclas Control Enter y va a aparecer un nuevo objeto de R que tiene 1.203 observaciones, es decir, es una encuesta que se ha hecho a 1.203 personas y 225 variables. Acá podemos ver las observaciones, los datos en esta base de datos, ¿no? Cada registro corresponde a un encuestado, cada columna corresponde a un entrevistado. Ustedes van a ver que una vez, después de haber ejecutado el comando, aparecen una serie de mensajes de advertencia que generan, si hay mensajes de advertencia, el comando ha sido ejecutado, pero puede haber algunos problemas en cómo se han importado ciertos datos. Acá nos está indicando que hay niveles duplicados en los factores P43, P54A, es decir, que ha habido algún problema a la hora de importar las etiquetas de los valores de estas variables que aparecen acá. Para ver qué problemas han habido específicamente, tendríamos que revisar variable por variable. Otra forma de importar los datos es, vamos a importarlo en un objeto distinto para diferenciarlo del anterior, es importar solamente los códigos, ¿no? Incluyendo la opción Use Value Label False, es decir, que no use las etiquetas de los valores, ¿no? Acá importa la misma base de datos a otro objeto en R, aparece otro objeto en R que tiene las mismas dimensiones, 1.203 observaciones, 225 variables, pero en este caso, a diferencia del objeto anterior, solamente aparecen los códigos de respuestas de las preguntas, ¿no? Vean la diferencia, ¿no? Acá el sexo aparece las etiquetas, en el otro archivo que hemos importado simplemente ya aparecen los códigos. Para conocer los códigos podemos ver el cuestionario que nos sirve como un libro de código. Bien, en este ejemplo hemos visto cómo importar dos bases de datos en un nuevo proyecto de R que hemos generado. Podemos grabar el archivo de sintaxis en el proyecto. Vamos a poner sintaxis de importación. Estos objetos los podemos cerrar, siempre van a aparecer acá. Y si queremos salir del proyecto, simplemente salimos de la sesión.
grabamos la imagen del espacio de trabajo. Eso significa que cuando volvamos a entrar al mismo proyecto encontraremos los mismos objetos creados en nuestra última sesión. Esto es muy útil para no tener que estarlos creando cada vez que entramos al R. Los vamos a grabar y salimos del R. Cuando volvamos a entrar al R, por defecto va a abrir la última sesión y el último proyecto con el cual hemos estado trabajando, ¿no? Pueden observar acá que tenemos el archivo de sintaxis que hemos generado, los 3 objetos que han sido generados en la sesión anterior, y acá aparecen todos los archivos que hemos venido creando en esta sesión. En último lugar aparece el archivo, que es una especie de archivo de texto que contiene simplemente las instrucciones de los comandos que hemos generado en nuestra sintaxis de importación. Si deseamos, podemos grabar las bases de datos que hemos importado al R, en este caso la base de datos género 12, en un formato R, que tenga la extensión RDA o RData. El comando correspondiente es el siguiente. Vamos a grabar la base de datos de género, la primera versión que hemos creado, en un formato RDA, es decir, ya en una base de datos en formato R directamente, para no tener que volverla a importar nuevamente. Entonces, ponemos el objeto, género 12, y en qué archivo lo vamos a grabar. Vamos a poner género 12 y acá añadimos la extensión que puede ser RDA o RData también, es lo mismo, significa lo mismo, ¿no? Entonces, una vez ejecutado este comando, veremos que aparece un nuevo archivo, en este caso es una base de datos en formato R, que se llama género 12.r.